Buenas tardes a todos. Estamos acá en otra jornada de la semana virtual de UNIPE, esta ya tradicional eh, costumbre que tenemos cada 6 meses desde hace unos 5 años. Y hoy tenemos a profesor de la casa, Fernando Bar, en una ocasión muy especial porque acaba de publicarse su traducción, que le ha tomado unos 4 años, tengo entendido, de una obra muy importante, mucho más importante de lo que a veces es citada y reproducida y comentada y debatida, etc. Una opinión que no tenían los libertinos, que al contrario, pensaban que era una suerte de hipotexto sobre el cual todo podía construirse. Nos referimos a el Tratado de la Sabiduría, de la Sagesse, de Pierre Charron. Fernando es un especialista en Charron y especialista en la tradición escéptica, en la recuperación de la tradición escéptica durante el siglo XVII, XVIII. Y hoy entonces tenemos la ocasión de que él nos presente y nos cuente cómo fue todo el trabajo de traducción y comentario, porque también trae un epílogo de la obra, y de la obra en sí y por qué es tan importante. Así que, Fernando, te damos la palabra. Gracias, Santiago. Sí, en realidad sí fue un trabajo muy largo, un trabajo, digamos, esta obra había sido editada, había sido traducida, mejor dicho, al español en el año 1948, pero en una traducción de Losada que no tenía notas al pie. Y que era una traducción, digamos, buena, pero con algunas cosas para corregir a mi juicio. De todas maneras, esa traducción de 1948 me ayudó mucho porque estamos ante un texto escrito a finales del siglo XVI, comienzo del XVII. Bueno, se publicó la edición que yo publiqué, es la de 1601, y que tiene un francés muy, muy difícil como el de Montaigne, por ejemplo. Un francés muy, con construcciones gramaticales y con un vocabulario muy difícil de aprender sin una ayuda. Yo, además de la traducción que se hizo en el 48, utilicé muchos otros diccionarios para descifrar lo que Charron quería decir. En algunos casos los resultados fueron bastante felices, en otros menos, pero de todas maneras creo que la obra tiene cierto significado, cierta importancia por el hecho de ser, de renovar un clásico del temprano pensamiento moderno, del temprano siglo XVII, o de ese periodo que está tal vez en finales del Renacimiento y comienzos de la modernidad, a partir de digamos, tomando como base un autor que, como decía Santiago, fue muy, muy exitoso en su tiempo, y después fue, digamos, rápidamente olvidado, porque, bueno, se entendía que, o muchos lo trataron de un mero plagiario de Montaigne, fundamentalmente. Pierre Charron, bueno, nació en 1541 y muere en 1603, o sea, 2 años posterior, dos años después de publicar la primera edición de la Sabiduría. Era clérigo, era sacerdote.
tuvo cierta amistad, nunca del todo aclarada, nunca del todo, ¿cómo decirlo?, precisa cuál fue el grado de amistad que tuvo con Montaigne. Y escribió tres obras. Una que se llama Las Tres Verdades, publicada, si mal no recuerdo, en 1593. Otra que se llama Discursos Cristianos, 1598, si mal no recuerdo. Y esta que se publicó en 1601. No, en 1600 se publicó Discursos Cristianos. En 1601 se publicó de la Sabiduría, en su primera edición. En 1604, con Charron ya muerto, se publicó la segunda, con muchos cambios importantes. La obra es una obra muy difícil de clasificar. Yo, de hecho, en el epílogo que la acompaña, intento aprovechar un poco las interpretaciones que se han suscitado en torno a ella en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Pero, digamos, tiene un estilo y tiene una forma, el autor tiene una forma de disponer incluso la página del libro, que es muy diferente a la actual. O sea, Santiago me refiero a Santiago porque conoce mucho de estos textos del 16 y el comienzo del 17. Los autores separaban muy poco lo que ellos decían de lo que tomaban de otros autores. Entonces, por ejemplo, para citar un caso, Jean Bodin, otro autor de la época, es muy difícil de separar en Bodin qué toma de otros autores, sobre todo autores antiguos, digamos, autores de Grecia, pero particularmente Roma, de la Roma clásica, y qué es lo que él agrega a todo eso. Este tipo de trabajo es el mismo que hace Charron. Él mismo dice que lo que ha hecho acá es una recopilación de sus lecturas y que lo que le corresponden a él son la forma y el orden. O sea, una de las cosas más difíciles de penetrar en estos textos es que no tenemos no es una obra, digamos, que se haga de manera solitaria y citando con los criterios de cita actuales que se tomaba de otros autores. No existía el concepto de plagio o de préstamo, y por lo tanto el diálogo era permanente y es muy difícil distinguir qué es lo que corresponde a uno y qué es lo que corresponde a otro. Mi tarea cuando hice la traducción fue exclusivamente centrarme en traducir e identificar las fuentes antiguas, salvo alguna de Justo Lipsio o algún otro de Jean Bodin, pero en su gran mayoría las fuentes que identifico son las fuentes antiguas, Séneca, en primer lugar, Plutarco, Tácito, serían los autores tal vez más citados, pero una enorme cantidad de otros autores griegos y sobre todo, insisto, de la Roma clásica, que para Charron formaban parte de su formación y curiosamente de su pasado más cercano. Es decir, era un clérigo, pero cita muy pocas veces a San Pablo, por ejemplo, y cientos de veces a Séneca, cientos de veces a Plutarco. Es decir, es interesante esto, pensar
lo cerca que estos autores del siglo XVI y XVII se sentían del período clásico, lo cercano espiritualmente que se sentían del período clásico. Evidentemente, uno debería pensar que ellos lo que intentaban hacer era reconstruir una forma de pensamiento, digamos, no anticristiana, pero sí incorporando mucho de los elementos de la moral pagana. Charron, en ese sentido, lo que él intenta escribir es un tratado, se llama de la sabiduría, el texto de la sagesse, y es un tratado de moral. En él va a intentar elaborar lo que sería el ideal del espíritu libre, del esprit fort, lo podríamos traducir por espíritu libre, que sería aquel que, digamos, es capaz de pensar por su propia cuenta, es capaz de distinguir la religión de la superstición, es capaz de distinguir el saber meramente erudito de la verdadera ciencia, y que tiene como principal objetivo la felicidad humana. Es decir, el enseñar al hombre a vivir. Diría más, enseñar al discípulo a vivir. Porque una de las cosas en las cuales yo insisto mucho sobre Charron es que es un texto escrito para un discípulo. Hay muchas referencias a esa figura del discípulo en el texto, y evidentemente él intentaba pensar en cómo se debía educar a un joven en la cultura clásica y en la cultura cristiana, evitando los excesos o los errores que a su juicio el cristianismo de su tiempo, en los que el cristianismo de su tiempo había caído. Es una obra muy larga, tiene 641 páginas mi traducción, pero es una obra muy larga, y si ustedes la vieran, digamos, en vivo y en directo, la obra francesa original también es una obra larga. Es una obra que incluye temas muy, muy variados, que van desde el discurso más propiamente moral, hasta el modo de tratar a los sirvientes, hasta el modo de elegir a la esposa, hasta el modo de organizar la economía de la casa, pero también la economía del país. Sí, es un tratado político-moral, digamos, en un sentido muy amplio y muy, digamos, ambicioso. De todas maneras, digamos, el núcleo del Tratado de Charron está, como les decía hace un momento, en sus enseñanzas morales. Esas enseñanzas morales fueron tan importantes en su tiempo que digamos, alrededor del libro de Charron se generó un pequeño movimiento filosófico, pequeño en cuanto a su cantidad, pero muy importante en cuanto a su calidad y en cuanto a su poder de fuego, digamos, que se conoce con el nombre de libertinismo erudito, libertinage érudit.
Charron propiamente no fue un libertino, no fue un libertino erudito, pero digamos sí hubo figuras que muy vinculadas al texto de Charron se consideraron, digamos, no se consideraron a sí mismos libertinos eruditos, se consideraron como parte de un intento de recuperación de un ideal de vida que después, en el siglo XX, se identificará con el nombre del libertinismo erudito. Esto, ¿qué características tiene el libertinismo erudito? Creo que la principal es la libertad frente a la libertad de lectura, digamos. El hecho de que puedan abrevar o abrevan de muy diversas fuentes, cristianas y paganas, sin pretender una unidad doctrinal. Y donde donde el juego con la erudición es muy fino. Lo de la unidad doctrinal me parece importante porque se conecta con lo que les decía hace un rato. Es enormemente difícil clasificar a Charron en una corriente filosófica determinada. En mi epílogo, yo, Charron vuelve a ser importante en el siglo XX, fundamentalmente a partir de un libro que hizo época, de un autor americano llamado Richard Popkin, que escribió una historia del escepticismo que fue alargándose. Al principio era de Descartes a ¿quién? No, bueno, fue alargándose, no me acuerdo aquí. Y la última versión fue de Savonarola Bay, o sea, ya era de una extensión desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVII o comienzos del XVIII. Esa historia del escepticismo fue un libro decisivo para orientar los estudios sobre la modernidad. Popkin intentó en ella relatarnos otra historia de la modernidad, no la historia, digamos, clásica a partir de Descartes, sino una historia donde justamente la reforma y las controversias en torno a la regla de la fe, o sea, el criterio de la verdad religiosa, tenían una importancia hasta ahí muy poco percibida. Para Popkin, Charron, bueno, Montaigne inicialmente, pero Charron posteriormente, eran como las figuras que habían abierto esta gran caja de Pandora del escepticismo antiguo, recuperando los textos de los escépticos antiguos, fundamentalmente de Sexto Empírico. Sexto Empírico es un médico del siglo II, III después de Cristo que reúne los argumentos escépticos de la Grecia clásica en un texto fundamentalmente que se llama Hipotiposis o Bosquejos Pirrónicos. Y estos autores habían aprovechado esa tradición de Sexto Empírico para, entre otras cosas, digamos, atacar o al menos poner en duda la posibilidad de la regla de la fe defendida por el protestantismo. En general, la mayoría de los escépticos de la primera modernidad son católicos. Y lo son porque lo que entendían era que la regla de la fe católica, que se apoya en los concilios, en el Papa y en la tradición, era más segura para interpretar la palabra divina que el mero soplo del Espíritu Santo, como defendían
los protestantes en sus distintas versiones. Entonces, ahí se produce un momento que Popkin denominó crisis pirrónica. Y Charron aparece como una de las figuras importantes de esa crisis pirrónica, que habría tenido un desarrollo no solamente considerable desde el punto de vista político, bueno, en cuanto a las reglas, en cuanto a las guerras de religión, sino también un desarrollo considerable en cuanto al punto de vista filosófico. Uno podría, a partir de los estudios de Popkin, no solo de él, pero fundamentalmente de él, pensar que el gran comienzo de la modernidad digamos, que para el hegelianismo estaba presente se identificaba con Descartes, fue en realidad una respuesta a una crisis anterior, que es la crisis del pirronismo. O sea, Descartes habría reaccionado a un modelo de vida y de pensamiento anterior a él, centrado sobre las enseñanzas escépticas o pirrónicas. Escépticas en general, no quiero meterme en ese pequeño lío que es distinguir pirronismo de academicismo, porque son dos versiones del escepticismo que a los fines de una presentación del libro no vale mucho detenerse. Entonces, en ese libro, Popkin nos sitúa ante otra perspectiva sobre la modernidad. La modernidad no había sido, digamos, un comienzo absoluto, sino que la modernidad había empezado antes que Descartes, y Descartes había sido más que nada una reacción conservadora, o no sé si conservadora, pero al mismo tiempo una reacción, un intento de reconstrucción de algo que los escépticos habían dejado bastante en el aire, a juicio de Descartes y a juicio de la cultura de su tiempo, que eran los valores cristianos. Insisto en esto, no creo que ni en el caso de Montaigne, ni en el caso de Charron, podría uno pensar, sí podría ser en el caso de Lamotte Levalle, que es una de las figuras del libertinismo erudito más conspicuos, más importantes. En ese caso sí podría ser, pero ni en el caso de Montaigne, ni en el caso de Charron, podemos hablar de autores que sean anticristianos o que fueran ateos. Eran autores que entendían que el cristianismo, sobre todo Charron, había caído preso de sus propios fantasmas y había derivado, en vez de ser una religión, se había transformado en una mera superstición, en un mero conjunto de ceremonias vinculada a la superstición. Entonces, ese intento básico de Charron por reconstruir un ideal cristiano no supersticioso es lo que lo hizo, lo que lo transformó de alguna manera en peligroso, digamos, para los autores de su tiempo. Hay dos o tres autores, Marin Mersenne, François Garas, que tuvieron una gran difusión en su tiempo y que trataron muy mal a Charron, tratándolo directamente de ateo. Creo que eso ha sido un error, en el sentido que revela una profunda incomprensión de lo que fue el intento de Charron por repensar el cristianismo en una época de convulsión, fundamentalmente provocada por las disputas interreligiosas y por las guerras de religión.
La obra llevó, la traducción llevó mucho tiempo, como les dije al comienzo, fue muy difícil de resolver algunos problemas. Yo estoy, bueno, estoy o estaba conforme con el resultado final. Este, eh, y sobre todo estaba conforme con las notas que había logrado incluir. Son más de 1000 notas, 1170 me parece, donde identifiqué de qué pasajes venían, de qué obras venían los pasajes de autores antiguos que Charron citaba. Esto permite, me parece, a mi juicio, tener presente algo que habitualmente no se tiene presente, que es que el mundo del Renacimiento tardío y de la primera modernidad se encuentra en una cercanía para nosotros difícil de comprender y difícil de creer con el mundo clásico. Ellos se consideraban los continuadores del mundo clásico, no porque negaran totalmente los logros del periodo medieval, sino porque no consideraban, no veían allí ningún ideal moral rescatable. Cuando hablamos de un ideal moral, lo que estamos diciendo es decir una moral autónoma, que sea, digamos, que sea capaz de pensar por sí misma, un hombre, crear a un hombre o educar al hombre para hacerlo capaz de pensar por sí mismo y no meramente recibir la autoridad que puede encarnar fundamentalmente el sacerdote o el maestro. En ese sentido, a mí me parece que, como dice acá esta obra, este texto de Peter Gay, que se lee un poco en la pantalla, Charron es un adelantado en relación con la ilustración y me parece justo y valioso que forme parte de una traducción, de una colección llamada Los Ilustrados. Estamos hablando de un autor que muere muy a comienzos del siglo XVII, la ilustración es un fenómeno de la segunda mitad, fundamentalmente del siglo XVIII, pero sin embargo creo que los gérmenes de la ilustración, fundamentalmente francesa, se encuentran en estos movimientos que se dieron hacia finales del XVI, comienzo del XVII, movimientos que estaban orientados a repensar los ideales cristianos y a concebir la posibilidad de una moral autónoma. O sea, para Charron, y esto me parece una de las ideas más importantes de su obra, si hay que elegir entre moralidad y religión, el acento o la elección estaría en la moralidad, en la moral, no en la religión. La religión es un complemento de la moralidad, pero nunca puede reemplazar los valores morales. Y los valores morales estaban en la capacidad de actuar conforme a ciertos ideales que no requirieran de ningún tipo de amenaza ultraterrena, cielo o infierno, que nos llevara en un sentido o en otro. Para Charron, poder independizarnos de esos terrores ultraterrenos era imprescindible para pensar en un hombre libre, en un hombre, digamos, capaz de actuar por sí mismo y no por obediencia a un superior, sea este un
político o sea un sacerdote. Bueno, más o menos esto es lo que yo quería decir. Sería lindo poder charlar un poco más a partir de las preguntas de ustedes, porque evidentemente me he pasado muchas cosas por alto, pero me parece que está más o menos como presentado el ideal del sabio charroniano. Hay que guardar estos 40 y pico de minutos, 40 minutos, y adjuntarlos al libro, que venga con la parte audiolibro, esta introducción. Realmente para quien no conoce a Yarrón o necesita ubicarse, ¿no?, en tiempo y espacio, impecable. La verdad que, bueno, parece que no dejaste nada afuera. Bueno, me alegra. Así que bueno, pasemos a la fase 2 de Sí, sí. profundización en alguno de los puntos. Y acá tenemos a dos de nuestros grandes especialistas, a Vera y a Ismael, ambos también profesores de la casa, grandes también amigos. Así que bueno, no sé si tienen la palabra. Una cosa que quería comentar, Vera, que te veo ahí eh, eh, dispuesta a la pregunta, quería adelantarte esto que uno de los pocos autores que en el siglo XVIII rescató a Charron fue Rousseau. E intentó él, según pude averiguar yo, hacer una nueva edición del Tratado de la Sabiduría, cosa que no lo logró. No logró hacerla, pero evidentemente había en el ideal educativo de Charron algo que a Rousseau le interesaba. Claro, como lector de Montaigne también, seguramente, ¿no? Digo, Tal vez puede ser también como lector de Montaigne. por ese lado. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí porque aparte es un autor que, digamos, en un artículo que yo publiqué en la revista latinoamericana de filosofía, creo que el título era algo así como Charron, libertino, escéptico, deísta, una cosa así. O sea, era como tres posibilidades de interpretación, digamos. Es decir, hay elementos en él para ubicarlo en muy diversas corrientes, en muy diversas tradiciones, y la importancia del concepto de naturaleza en Charron es notable. No, estaba pensando también en esa idea de sabiduría, en ese sentido que se da tan bien en francés y tan mal en español, ¿no? Es decir, que la sabiduría asociada al juicio de situación, podríamos decir, ¿no? A la práctica, ¿no? Mientras que estamos tan cerca del entendimiento y de la razón con la sabiduría, ¿no? Es decir, y acá, bueno, vos empezaste diciendo es un tratado de moral prácticamente, ¿no? Sí. Eso me parece siempre muy curioso como, bueno, como tiene ese sentido de frónesis tal vez, ¿no? Más esa sabiduría que no es la prudencia precisamente, ¿no? Las vueltas que da el concepto también. Sí, o sea, el tratado de Charron es tan amplio, claro. Tan amplio, efectivamente, que como les decía, da consejos, desde consejos políticos hasta consejos morales. Pero, digamos, en un sentido muy abarcativo. Incluye, como les decía, de qué manera, cómo debía hacer, cómo debía organizarse el matrimonio, cómo debe organizarse la economía del hogar. Es decir,
Pero también, es decir, él iba tomando de todos los autores que conocía o con los cuales iba tropezando, hasta estrategias de guerra, digamos, una forma, un modelo de saber que se pensaba como una reconstrucción en todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Sí. Claro, esto que vos decías también me hacía pensar en lo de esa caracterización, digamos, de lo que trajiste como espíritu libre, que es tan, sí, que no es ni un libertino, pero al mismo tiempo es el que piensa por sí mismo, el que es un poco ateo también, ¿no? Aunque no en este caso, pero pero eso sí es como algo que después el siglo XVIII va a retomar mucho, ¿no? Es decir, y sobre todo Rousseau, digo, en ese sentido, pienso que tal vez por ahí también viene la cosa, de pensar en una posibilidad de un absoluto, que no sé tampoco si estamos en eso, ¿no? Porque tampoco hay un fundamento, un absoluto, ni una trascendencia, pero al mismo tiempo, en fin, no sé cómo pensás eso. Es decir, porque vos decías, sin necesidad de recurrir a ese otro, a esa otra dimensión, en un sentido más escéptico, ¿no? Respecto de la fundamentación, de lo que podría ser un fundamento, un absoluto, una trascendencia, sí. Y a la vez, quiero decir, esa misma tensión es la que yo veo operando en el siglo XVIII en pensadores como Rousseau, que no se casan con el materialismo y que no... Sí. Y que no renuncian del todo a una forma de verdad, por así decir. Sí, es cierto. No sé, por ahí estoy muy blasfema en la pregunta, no pretendo ninguna sabiduría para hacer un poco de palabras en esto. No, pero yo creo que, digamos, de Montaigne se decía que era más católico que cristiano. Lo mismo creo que podría decirse de Charron. Es decir, a él lo que le interesaba fundamentalmente era, digamos, defender una confesión de fe por motivos más que nada políticos. Más institucional, decís. Más institucionales, sí. En este libro de la sabiduría, él da como que pertenecemos a una fe, a una confesión religiosa en la cual hemos nacido. Es una cuestión de geografía, dice Rousseau. Efectivamente. En ese sentido se parece mucho a Montaigne. Hemos nacido y la defendemos como un principio de paz social. Sí. Claro. Pero no hay, digamos, si uno va a buscar especulaciones acerca de un fundamento filosófico, no las va a encontrar. Claro. Sí. Lo que se intenta es reelaborar una moral digamos, fundada de alguna manera en los grandes valores de los héroes, por decirlo de alguna manera, de los héroes morales antiguos. Ahí yo creo, o sea, no, apenas conozco es decir, lo he leído, pero no podría hablar mucho sobre él. La figura de Plutarco y la figura de Séneca, pero la de Plutarco, que es menos conocida que la de Séneca, fueron decisivas para Charron.
hay continuas referencias a Plutarco. Y Plutarco es otro autor que parece muy difícil de clasificar, porque algunos lo tratan de escéptico, otros de ateo, otros de materialista, otros de... o sea, no parece ser allí que no parece importarle mucho a Charron cómo afiliar o en qué partido afiliar a aquellos autores que utiliza o que le gustan. Es su gusto y su cariño por un concepto de fuerza moral antiguo lo que él recupera. En ese punto, Fernando. Sí. No, pensaba justo, pues dejás el pie ahí, perdón que ¿Sí? interrumpa, pero porque es esta inercia ecléctica que tienen estos autores, sí. ¿no? Porque es parte también, que es totalmente, que tiene todo sentido en función de, mientras tu anclaje sea la tradición escéptica, lo más saludable que puedes hacer es tender hacia cierto eclecticismo, ¿no? Porque en el fondo ninguna idea puede ser completamente absurda, ¿no? Toda proposición puede ser discutida, toda proposición puede ser incorporada, o alguno de sus elementos, algunas dimensiones, y está esa metáfora. No recuerdo si Charron es algo explícito al respecto. Entiendo que no, respecto al eclecticismo o alguna... pero Montaigne usa la metáfora de las abejas, dice que... Sí. La miel toman el polen de cualquier... Efectivamente, Charron la utiliza también, sí. Ah, mira, bueno, no me acordaba. Charron lo utiliza también, sí. Que elaboran su propia miel, dice que a partir de materiales tomados de muy diversas fuentes, de muy diversas flores, elaboran su propia miel y su propia miel ya deja de ser esas flores, digamos, es otra cosa. Ya no es estoica, cínica, qué sé yo. Claro, no importa. Exactamente. Claro. Es decir, hay una libertad de lectura y digamos, o sea, yo recuerdo, tal vez venga a cuento, una vez que estando en Colombia, en un congreso, hablé sobre Charron y me decían que era contradictorio. Yo, digamos, que suelo ser un poco tímido, no me opuse a la idea. Yo digo, sí, puede ser contradictorio, bueno, quedó ahí la cuestión. Yo dije, después pensando solo y embroncado conmigo mismo por mi timidez, decía yo, qué equivocado está uno al pensar los modelos antiguos de sabiduría, antiguos, digamos, de la primera modernidad, de sabiduría a partir digamos, del paper académico, digamos. Es decir, son dos modos de escribir y de pensar muy diversos. En un paper uno puede o tiene que tratar de no contradecirse, pero que Charron o Montaigne intenten, digamos, o sea, digan, no, yo porque dije esto acá, tengo que decir esto otro acá, es absurdo. Es absurdo, es un ideal de pensamiento que nos resulta a nosotros ajeno, pero que era lo más normal en el mundo, en autores como Baudin, como Charron, como Montaigne. ¿Pero no pensás que hay algo de la libertad del siglo XVI que después la propia modernidad se ocupó de liquidar?
Sí. Es decir, que, sí. Que el siglo XVII después vino a sistematizar y a decir, bueno, basta, chicos, ya está, jugaron demasiado. Sí, puede ser. No es sueño. Sí, pero justo iba a decir eso, perdón que me meta. Y ya, perdón, estaba Ismael y todo. Levantó la mano, perdón, pero permitime este pequeño... porque es cierto lo de la libertad, pero también es la disimulación. En la contradicción también es el arte de disimular, porque no tiene sentido lo que decís, bueno, puede ser, ¿no? hay ideas en las que estoy haciendo circular, no importa si yo tengo razón, lo importante es que la idea circule, ¿no? Y no estoy buscando coherencia en todo mi sistema, estoy buscando, de alguna manera, que circule, ¿no? Y a veces la letra clandestina o el seudónimo, o cuando hablo con mi propia voz, no debo saber nada, sí, seguramente. Hay un juego permanente, eso me parece que en el siglo XVII es más, eso se nota mucho más que en el siglo XVI, me parece a mí. Porque en el siglo XVI esa censura, digamos, recién hacia fines del siglo XVI me parece que se percibe que esa censura está más al acecho. El siglo XVII está presente todo el tiempo y tal vez ese juego de contradecirse casi deliberadamente, no sé, creo que es una lectura posible. Y por eso me resultan tan divertidos estos autores, porque uno sabe que te están... Yo siento que te están mintiendo a propósito, que te están diciendo algo, que están jugando con vos, no sé. Pero bueno, no sé si la compartí. Lo que ahora yo un poco tengo que dar un seminario sobre Montaigne, a UNIPE ahora, dentro de unos pocos días empieza, y me encuentro en una terrible dificultad para sistematizar en un seminario qué es lo que tengo que dar de Montaigne. Y elegí dos ensayos breves y me encuentro con una gran dificultad para decir, bueno, pero ¿cómo los leemos? Es decir, ¿qué multitud de referencias cruzadas hay acá? Hay que desentrañar una multitud de textos encerrada a veces en una frase, ¿no? Y un modo de vida y un modo de pensar diferente del actual. Y es muy difícil compaginar todos los modos de transmisión del saber actual con esa concepción del saber tan disimulada, tan poco sistemática, quizás. Tan poco sistemática, efectivamente, de los siglos del siglo XVI y XVII, ¿no? Isma. Sí. Bueno, Fernando, primero gracias por esto y por favor. La presentación. Nomás para seguir con esta idea del eclecticismo, las contradicciones, y para retomar una conversación que tuvimos nosotros hace muchísimos años. Yo de la sabiduría habré leído lo que vos me pasaste en el seminario 2012, imagínate. Pero yo sí después leí, hace muchos años también, no lo tengo muy fresco, pero lo recuerdo, el de las tres verdades, ¿no? Sí, sí. A mí me llamaba mucho la atención esa diferencia que hay, porque toda esta sutileza y que vos estás comentando de la sabiduría, yo me acuerdo que me parecía estar leyendo otro autor, ¿no? Charron en las tres verdades critica a los escépticos, critica a los perrónicos. Sí. Dice, la primera verdad es que hay un Dios contra los ateos, la segunda es que hay una religión única verdadera que es la cristiana, y la tercera es que la mejor es la católica. Sí. Es otro plan, es otra forma de verlo. Obviamente que quizá la época era distinta, qué sé yo, las tres verdades están en guerra. Es una guerra todavía religiosa. Sí. Ya de la sabiduría ya hay paz. Sí. Pero me interesaba que si querías continuáramos eso que habíamos estado hablando, de qué pensás vos después de todo este trabajo con
con el libro, si tenés alguna idea de por qué es tan distinto. O quizá me equivoco yo y no es tan distinto en el fondo. Yo creo Si los es una respuesta muy tentativa y bastante insegura de mi parte. Pero yo creo que, digamos, en el siglo XVI y XVII, y me atrevería a decir hasta Pierre Bayle, hay una tajante y para nosotros incomprensible separación entre la autoridad y la razón. Es decir, aceptando que hay una revelación, estos autores piensan, me parece que es un poco así, la aceptación de la revelación les habilita después para una libre búsqueda en el saber profano. Hay un texto que yo es uno de los dos que he elegido para el seminario de Montaigne, que se llama Las Plegarias, o las oraciones, según la traducción de Jordi Bayot, los ensayos de Montaigne, las oraciones creo que se llama. Creo que más conveniente sería Las Plegarias, donde se vincula de manera muy fuerte la teología a la autoridad. La teología habla por autoridad. La filosofía habla a través de la razón. Y teniendo en claro que no nos podemos meter en cuestiones de autoridad, en cuestiones relativas a la autoridad, porque no depende de la libre decisión humana, sino que está definida, en este caso, por el magisterio de la Iglesia, eso habilita cierta investigación libre en el ámbito de la razón. O sea, te digo, no es algo que yo lo tenga. Lo estoy intentando pensar. No, seguro, porque el contraste es muy evidente. Es muy evidente. Sí. No sé si es algo contextual o... Incluso ejemplos, por ejemplo, perdón, te interrumpí, igual ibas a seguir. Dale. Por ejemplo, el de la religión de los animales, que es muy famoso, ¿no? En el ensayo de Montaigne, ¿no? Sí. Con los elefantes. Sí, es hermoso. Sí. Charrón, no me acuerdo, de cuarta, quinta página, dice, lo que distingue al ser humano es que tiene religión. Los animales no. O sea, mismos ejemplos, como decirlo, montañesco, que después uno diría, bueno, Charrón, el amigo, y están ahí, están como obliterados, ¿entiendes? Sí. Y años después aparece otra cosa. Sí. Pero no sé si es algo del contexto, no sé si él le tenía que caer bien a alguien. Sí. Yo escribí ese artículo, después de ese seminario, escribí el artículo sobre esa comparación de las tres verdades y las Sayes. Tenía la respuesta y estabas ahí callado. Pero ya lo leíste hace 10 años el artículo. Estabas esperando la entrada mágica, dale. Que ya lo leíste. Pero no, en ese momento, porque esa fue la inquietud, la misma inquietud que tuve yo en su momento. Nosotros tuvimos el seminario con Fernando, empezamos a hablar de las Sayes, y de repente nos enteramos que existía este otro texto de tres verdades. Sí. Me pongo a leer y me quedé completamente. Me acuerdo que lo hablábamos y bueno, era como, bueno, hay que explorar, qué sé yo. Y en su momento, la hipótesis que traté de desarrollar es que se puede hacer también una lectura escéptica de las tres verdades,
en el sentido de esto de la teología como autoridad que dice Fernando es importante, porque es precisamente digo, es una lectura posible que a mí me parece que tiene algún grado de coherencia, porque él recurre a una serie de argumentos, se llama apofáticos, ¿no? Es decir, en desarmar proposiciones dogmáticas a través de ¿qué? De su negación, de lo que no son. Y en las tres verdades se dedica, en realidad, el mayor esfuerzo argumental que hace es en la destrucción de argumentos dogmáticos. Luego su propuesta está anclada en, digamos, la tradición católica, es la más próxima, pero se puede justificar a través de los tropopirrónicos, o los tropos escépticos, para no darle tanta, que es, en tanto funciona, porque es la que mayores indicios de que estamos más próximos a la naturaleza, que al fin y al cabo es una de las señales para inclinarse hacia alguna proposición u otra, que es a partir de algo tenemos que aferrarnos para seguir. Y en ese momento a mí me parecía que era posible leer las tres verdades a través de eso, porque termina de alguna manera concluyendo, sí, hay una verdad, es la tradición católica, es legítima, pero el argumento es ese. Uno puede leerlo más que entre líneas. El argumento es la única que nos provee de todos estos indicios, ¿sí? que nos acercan a esta armonía con la naturaleza. Entonces, uno podría comprender la sucesión de una obra con otra. Eso fue en su momento la impresión la lectura que hice yo, por lo menos. Bueno. Sí, yo... está bien. Estoy recién como desayunándome, un poco tarde, de que, digamos, en la modernidad precartesiana, por lo menos, no hay ningún tipo, no hay búsqueda de conciliación entre razón y fe. La fe, la fe es la creencia en el relato de la revelación. Y la interpretación, desde el punto de vista católico, la interpretación que la Iglesia ofrece, de la Iglesia, los concilios, el Papa, etcétera, etcétera, ofrece acerca de ese relato. Nosotros creemos en ello. Pero eso no quita que podamos pensar o indagar o investigar en otro sentido. Yo realmente eso es algo que nunca lo había pensado, porque incluso sirve, en mi caso, para el autor que más he trabajado, que es Pierre Bayle, ¿no? Hay una verdad, digamos, o hay una sumisión por obediencia y hay una libre investigación por razón. Me parece que eso es algo que habría, que yo, como dije, estoy desayunándome al respecto, pero me parece que habría que tenerlo presente. No digo que esto resuelva estos
y estas idas y vueltas o estas diferencias que se dan entre las tres verdades y la sabiduría, ¿no? Pero me parece que lo que hace Charron en un caso es indagar acerca, digamos, las tres verdades es un libro teológico. Y la sabiduría es un libro filosófico. Para mí es un embrollo. ¿Cómo entender eso? Es un libro teológico, pero también con un uso, con su uso de fuentes. Sí. Tiene también o sea, su fuente de autoridad son fuentes humanistas, digamos. Ajá. Es decir, las fuentes de la tradición cristiana que usa son muy minoritarias respecto a las fuentes de la tradición clásica que usa. Ajá. Eso también le da lo ubica obviamente en la literatura teológica, pero en un lugar muy difícil de absorber por parte de la tradición cristiana. Sí. Lo cual lo hace muy original y muy difícil me parece, ¿no? Sí, quizá el error mío... Sí. Perdón, Fernando. No, dale. Quizá el error mío es pensar que el Charron verdadero es el de la sabiduría y el otro no, ¿no? Como esa idea de bueno, que el libro que más nos gusta a nosotros es el de verdad, y el otro era para contentar a alguno, porque habría que ver también la biografía, ver qué estaba pasando en ese momento, con quién estaba trabajando, se lo encargaron, se lo pidieron. Claro, pero las tres verdades tal vez ni lo conoceríamos si él no hubiera escrito la sabiduría después. No, seguramente. Seguramente que no. Quizá quedaba ahí, como miles, ¿no? De estos tipos de tratados. Sí, seguramente. A ver, yo acá encontré lo que había escrito, a ver si esto tiene más sentido. Dale. Había puesto, es posible que de la Salles, en tanto que apología a la imperturbabilidad pirrónica y la indiferencia y neutralidad académicas, sea una invitación al socratismo. Las tres verdades, por su parte, expone el pesimismo gnoseológico del escepticismo académico y deja entrever los corolarios místico-apofáticos de la metafísica neoplatónica. En caso de que esta hipótesis resulte verosímil, indagar las dimensiones socrático-platónicas de la tradición escéptica, la verdad resulta especialmente fecundo a la hora de calibrar la versatilidad intelectual de Charron y el eclecticismo humanista. Bueno, nada, eso es. Pero terminamos dando vueltas en la ecléctica. Claro, pero si yo hubiese sido el evaluador de ese artículo tuyo, no que te lo hubiese cambiado como pasó con Fernando, sino que te hubiese dicho, mirá, yo recuerdo haber leído ahí, por el tema que yo trabajaba en ese momento, que Charron habla de exorcismos. Te dice, mirá, los ateos no pueden tener razón porque existe el exorcismo que les prueba que existe. Y ahí no hay mística apofática, ¿entendés? Ahí está el Evangelio de Mateo, ¿se entiende? O sea, te está marcando algo como un argumento ultra conservador. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Igual nada, puede claramente, como vos decís, es ecléctico, puede mezclar fuentes, puede mezclar argumentos, no hay problema. Pero digo, no sé si es solo eso. Eso nomás. Pero nada, igual no. No, pero está muy bueno, está muy bueno. Porque había recordado, Fernando, que habíamos conversado sobre... Sí, me acuerdo. Lo que era. Me acordé a partir de lo que dijiste, claro, que porque en la negación, esta tradición apofática, uno tiene como dos derivaciones, no dos, montones, ¿no? Pero digo, hay dos derivaciones y que se notan en el siglo XVII. Una, la mística, la negación es, bueno, el espíritu existe, ¿no? No lo puedo nombrar, no sé ni qué es, pero existe, estoy seguro de que existe. Y una derivación más del ejercicio intelectual, de negamos todo, bueno, sigamos en esta, ¿no? En esta búsqueda que no sabemos hacia dónde lleva, sin el elemento supernatural presente. Y ahí que encontré la parte que dice la posesión, donde dice,
acá intervienen fuerzas sobrenaturales. Tenés razón. Él dice, acá intervienen fuerzas sobrenaturales, por eso los ateos están equivocados. Lo dice así, por ejemplo. Y bueno, ahí también hay un elemento, como diciendo, no se puede explicar racionalmente. Solo una fuerza sobrenatural puede estar acá, actuando. Y es verdad. Ahí puede haber a partir de la negación, bueno, te quedan estas alternativas, ¿no? Y tal vez finalmente decidió ir por el otro lado. Podría haber ido por la parte mística y fue por el otro. O sea, para complejizar más el asunto todavía hay que pensar que Charrón intentó ser monje cartujo, ¿no? Más enclaustrado que eso no hay. Claro, intentó ser monje cartujo y no lo aceptaron por edad, digamos, porque era demasiado viejo para entrar a la orden. O sea que, claro. no sé, o sea, para mí es un intríngulis terrible, pero tiene que ver con un concepto de cristianismo o de catolicismo menos, que no es el nuestro, que es preilustrado y donde los criterios para relacionar razón y fe son diferentes. No puedo decir mucho más que eso, pero me parece que yo, al menos digo, nosotros creo que, digamos, se vincula tal vez excesivamente el catolicismo o la fe en general a una especie de estado de corrección moral y paz mental. Mientras que estos autores eran autores que, aceptando la autoridad de la revelación, buscaban una reconstrucción muy diferente de la cultura post-renacentista. Hay algo que a mí se me escapa y lo reconozco sin problemas, ¿no? Como se me escapa con Bale. Insisto, sobre el cual he escrito bastante y que por ahí lo resuelvo y creo que lo he resuelto hasta que encuentro algún texto donde mi resolución se me va al diablo. ¿Sabes qué pienso también de esto que decís? Hay un punto en que uno no puede terminar de tomar a estos autores. Uh-huh. Y es interesante, o sea, el concepto de crisis pirrónica de Popkin creo que es más que legítimo, es útil, pero creo que va mucho más allá de la reforma, ¿no? Es decir, acá estamos hablando de que en 2 o 3 generaciones hay un influjo de información nueva. Sí. Es la única comparación posible y lo que estamos viviendo nosotros hoy, donde en los últimos 50 años se produjo más información de lo que se produjo en toda nuestra existencia como especie. Es así, no podemos tomar... Entonces estamos aprendiendo todo de nuevo casi, no sé, es como... pero bueno, nosotros por lo menos tenemos una experiencia, ¿no? Pero en ese momento es tan chocante, tan veloz, tan profundo y en tantos aspectos al mismo tiempo, geográfico, astronómico, cuando decimos la recuperación de las fuentes antiguas, no son solamente, bueno, en 200 años acomodamos los textos latinos que teníamos dando vueltas por ahí. No, de repente es todo junto. Aparecieron todos estos textos griegos, como pasás de que contabas con las manos los dedos cuántos tipos eran capaces de leer el griego en Occidente, sí, claro.
generación tenés, claro, y hay que comentar, traducir. La cuestión geográfica no es solamente descubrimiento geográfico, es todo lo que eso implica. De repente hay fronteras que no tenías ni idea, y lenguas, y pueblos, y religiones, y toda esa variedad completamente inconcebible para cualquiera, es en un par de generaciones. Y Charron, Montaigne, para ponerlos... a mí tengo una sensación cuando uno trata, no sé, a mí me da sensación cuando uno trata de verlo en una mediana duración, por decirlo de alguna manera, del siglo XIV al siglo XVIII, los encontrás en un lugar, como hay un cierto ensayo de sistematización que les resulta imposible, porque son todavía de una generación que no ha terminado todavía se están descubriendo cosas. A veces en el siglo XVII, XVIII, hay algo que ya se acomodó en ese sentido. Ya está, no aparecen textos nuevos, no conocemos autores nuevos, ya está, ya conocemos más, tenemos un mapa ahora, ya sabemos dónde están los continentes, ya conocemos mejor el orbe. Bueno, hay un acomodamiento ahí que permite, bueno, ya está, ahora disponemos de esta información, ahora podemos empezar a sistematizarla. Pero durante el siglo XV y XVI, todo el tiempo hay una información nueva. Y eso me parece que ya de por sí es una limitación a cualquier tipo de clasificación, hasta de un autor, ¿no? Digo, no sé, es algo que me parece que permitiría ponerlos mejor en nuestra historia y decir, bueno, obviamente es una falla nuestra no poder encontrarles un lugar, pero también me da la sensación de que, así como hablábamos antes del eclecticismo, son desenlaces naturales de esta realidad que está viviendo en ese periodo en particular, que es un terremoto que pasa. Sí. Yo estoy, digamos, bastante perplejo respecto de estos autores. Yo antes los leía o los interpretaba a partir del siglo XVIII fundamentalmente, o a partir de la literatura clandestina, por ejemplo. Entonces los veía sospechosos, en el sentido de como ateos encubiertos, digamos. Y ahora me parece que es un error. Es nosotros que no somos capaces de interpretar lo que fue la reconstrucción de un ideal cristiano previo al cartesianismo, digamos, o previo al siglo XVII, donde de ninguna manera se ponía en duda la fe, y donde en Charron por lo menos el acento estaba en la distinción tajante entre religión y superstición. La superstición era la corrupción más terrible de la religión. Y en ese sentido, Charron, ya como después lo hará Bale mucho tiempo después, o bastante tiempo después, dice, el ateo es preferible, el que no cree en ningún Dios es preferible al que cree en un Dios al cual solo hay que temer. Que es la esencia un poco de la superstición. Pero no sé muy bien cómo reconstruir o a partir de qué elementos empezar a reconstruir mejor ese ideal cristiano
de finales del siglo XVI, comienzo del XVII. Pero me convence ya muy poco la idea del ateísmo encubierto que durante mucho tiempo, con el cual durante mucho tiempo estuve de acuerdo, digamos. Me parece que es un error. Bueno, ahí... ¿Cómo? Nada, perdón. Que hay como una libertad moral, digamos, o práctica que se nos ha vuelto un poco incomprensible porque la confundimos con incredulidad, cuando es en realidad la defensa de la libre investigación en asuntos filosóficos. Me parece también que, como decís vos, no, para complejizarlo más, el problema es que incrédulos y ateos después sí tomaron estos autores. Sí, claro. Eso lo complica mucho más, porque es como cuando le escribían a Erasmo diciendo no traduzcas el Nuevo Testamento, no lo hagas porque vas a generar un problema. Sí. Su intención no era generar un problema, era llegar a las bases, ¿no? Prístina y sí generó un problema, evidentemente. Sí. Entonces después cuando alguien te agarra la idea de Montaigne que estaban hablando con Vera, ¿no? De, bueno, mirá, sos protestante o católico por donde nacés, él lo dice de una manera o de un modo que después va a ser tomado completamente de otro. Efectivamente. Entonces, entre comillas, ¿no? Porque no es una palabra muy fea, pero contamina un poco la forma en la que los vemos a esos autores, ¿no? Sí. Pero no hay un inevitable relativismo en esa afirmación. ¿En qué sentido? Digamos, ¿dónde te queda la verdad de la revelación si es un asunto de geografía? Bueno, el coloquio Metaplomer tal vez te ofrece alguna respuesta a eso. Porque me acordaba lo que Fernando decía que la cuestión de religión religión verdadera y superstición. O sea, es peor ser un idólatra que ser un ateo, ¿no? Después Bale lo va a decir clarito. Sí. Pero en el Metaplomer también está la idea de cómo adoras a ese Dios, ¿no? O sea, ¿qué te produce? Digo, es cuestión de la relatividad de la revelación. Sí, están estos personajes, ¿no? De Toralba y Zenamus, ¿no? Que son los más, bueno, uno que es una suerte de... ¿Cómo lo definimos? No llega a ser a Zenamus, llega a ser un ateo, pero que hacen, y Toralba crea una suerte de religión natural, ¿no? Sí. Y su respuesta ante los hombres de fe que tienen a su alrededor, ¿no? Al judío, al musulmán, al católico, al luterano, al calvinista, hay una dimensión relativa en su revelación, porque ¿qué es lo que te hace hacer tu religión, tu fe? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Te lleva hacia un buen lugar? ¿Te lleva hacia un amor al prójimo? ¿Te lleva a la violencia? Porque nosotros estamos viendo violencia, ¿no? Porque también está ese contexto. Todo esto está escrito en un contexto de décadas y décadas de violencia cruel, extrema, completamente nunca vista antes. Nunca vista. Y eso parece también llevar a esa relativización casi, ¿no? Y me parece que, volviendo al Leptaplómeres, está tal vez el punto puesto en hay una religión natural, es lo más probable que haya una religión, pero te tiene que llevar hacia la armonía, hacia la concordia, si no, no sirve. Y desde un punto de vista escéptica tiene todo el sentido. Porque decís, no sé si esa revelación es cierta. Lo que sé es que esta me lleva a una concordia y esta me lleva, qué sé yo, a la guerra santa y a la violencia. Y eso evidentemente no me
me perturba en términos escépticos, ¿no? Me lleva una perturbación del espíritu, y es todo lo que estoy tratando de evitar, porque el camino es precisamente hacia la tranquilidad de espíritu. Y eso, entonces, ese es un criterio también para medir una revelación. Y me parece que eso está presente en varios autores. En Montaigne sin expresarlo, en Charron me parece que también, en Leptaplómenes me parece que está más sistematizado, está dicho de manera explícita. Me parece que hay una dimensión de eso, de eso que decís, Vera, de la relativización de la revelación. Me parece, esa expresión me parece que... Sí, o quizá, o sea, sí, es como las dos cosas, ¿no? Sí, o quizá Montaigne lo que quiere decir ahí es, esta es la revelación, ¿por qué nosotros estamos intentando comprenderla? Y si hay protestantes y católicos, es en nuestro error, es esa variabilidad en la interpretación es nuestro error. Entonces, de acuerdo al lugar donde naces en el error. Porque vos quisiste comprender lo que dice la Biblia y no vas a poder comprenderlo. Tenés que simplemente obedecer. En este caso, no sé, pienso puntualmente en el problema básico de protestantes y católicos, que es la Eucaristía. ¿Por qué querés entender si este es el cuerpo o no y qué es lo que quiso decir? No. Y eso está generado, o sea, para Montaigne supongo yo que lo que a él le apena es que eso genere efectos de violencia. Sí. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, Él lo dice. Esa caterva de interpretadores que se... O sea, que claro, llevan... ¿qué estás interpretando? ¿Entendés? Dice Esta así, es la palabra divina. ¿Por qué vos pensás que podés entenderlo? Sí, sí. Entonces, claro, quizá él está en contra de ese relativismo, justamente. O no, por eso, quizá también después fue tomado como algo relativo, ¿no? Bueno, la religión es simplemente educación. Pero bueno, es complejo saber qué es lo que ellos pensaban, ¿no? Sí. Ellos mismos. Sí. Bueno, al final nos quedamos... Un largo rato. Yo estoy agotado. Era de Erasmo a Espinosa la primera edición. De Erasmo Espinosa, ahí tenés razón. Y después yo estoy agotado, le aseguro que me hicieron pensar mucho. Bien, contento. Había una que era... Pará, ¿no? De Savonarola Bay es la última. La última es Savonarola Bay. Y una que llegaba a Descartes, ¿o no? La segunda... De Erasmo a Espinosa. La primera era de Erasmo a Descartes. La segunda de Erasmo a Espinosa y la tercera de Savonarola Bay. Ahí está. Ah, bien. Si le daban un par de décadas más a Popkin. Sí, ¿no? De Anaxágoras. Llegaba la posverdad en... Claro, de Savonarola Trump, ¿viste? De Anaxágoras hasta no sé quién es. Lo vendía Caja Negra. ¿Quién está en moda hoy? Pero alguna. Así sec, ¿no? O sea, ¿a quién pondrán una vez? Sí. Bueno, muchas gracias por Gracias. tanto. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy lindo el intercambio.